Cantemos al Señor un himno de alegría, un ánimo de amor al nacer un nuevo día. Bendice el cielo, el mar, el sol y las estrellas, en ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya. Cantemos al Señor, Capítulo 8, versículo 34. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote de quién el profeta dice esto, de sí o de otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la sepultura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y díjole el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Amén. Subiendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Felipe entero se ayudó. Ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos, hermanos, a hablar acerca de un punto doctrinal que es referente a el deber de ser bautizado. El Señor Jesús, hermanos, incluyó en lo que sus seguidores, sus discípulos, quienes creyeran en Él, había, hermanos, que practicar, que hacer, que realizar lo que se llama el acto del bautismo. Pues dice la palabra de Dios, hermanos, que aún el Señor Jesús, para ponernos, hermanos, el ejemplo y para cumplir con toda justicia, Él fue, hermanos, también al río Jordán a ser bautizado de Juan. Pero Juan, hermanos, él entendía que era mayor el Señor Jesús y por lo tanto él era el que necesitaba que fuera bautizado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Señor Jesús, hermanos, le dice: deja, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Es, hermanos, un acto en el cual pues estamos, hermanos, haciendo una obediencia a nuestro Dios. Entonces, hermanos, existe, ¿verdad?, esta enseñanza en la cual el Señor Jesús dice, ya el Señor despidiéndose cuando Él iba a subir en aquella nube, dice, hermanos, que el Señor les encargó a sus discípulos que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, hermanos, es un deber, es una necesidad que el que ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hermanos, tiene que dar ese paso de obediencia, ser bautizado en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, nos cuenta aquí la palabra de Dios, hermanos, que iba un varón, dice, ¿verdad? Un eunuco, un hombre de mucho, de mucha responsabilidad, era el que le cuidaba, dice, la hacienda a una reina en un reinado, y entonces también tenía, hermanos, ya
la creencia en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, había venido a adorar a Jerusalén. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios quiso que este hombre fuera alcanzado por el Evangelio del Señor Jesús. Hermanos, entonces dice que Felipe le predicó este Evangelio de principio hasta debió de haber pasado enseñándole y mencionándole acerca del bautismo. Porque cuando dice que llegaron a un lugar donde había agua, el eunuco le dice, ahí agua. Entonces, hermanos, pues allí Felipe no solamente pues ya, bueno, pues sí, mira, vamos para que te bautice. No, hermanos, le tomó, hermanos, una protesta. Le dijo, pues solamente si tú crees en el plan de Dios, en cómo Dios ha pues hecho, ¿verdad? Su proyecto para salvarnos, si tú crees, entonces sí puedes. Si tú crees en el Señor Jesucristo, aquel hombre, hermanos, pues esto es lo que él confesó. Dice, hermanos, así dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Esta era la condición, hermanos, esta es la condición para todo aquel que vaya, hermanos, a tomar esta decisión de dejar el mundo y sus placeres. Hermanos, tiene, hermanos, que, ¿verdad?, creer en el Señor Jesucristo, dice. Y entonces, hermanos, el eunuco contesta y dice, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. No hay, hermanos, obstáculos, o sea, no hay, hermanos, impedimentos, solamente está que crea. Eso es todo lo que se requiere, creer en el Señor Jesucristo como el Salvador de nuestra alma. Entonces, esto fue lo que contestó el eunuco, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos un acto, un acto histórico, podemos decir, hermanos, donde nos narra la Biblia un bautismo en realidad. Porque en otros dice, pues le mandó bautizar o les dijo, bautícense, pero no era en el momento preciso. Y aquí es el momento preciso cuando cuenta, hermanos, esta historia de cómo, ¿verdad?, Felipe desciende al agua y, hermanos, y lo sumerge, lo bautiza. Entonces, hermanos, allí, ¿verdad?, tenemos que era, hermanos, entre los discípulos, hermanos, era un punto doctrinal, una enseñanza que ellos llevaban practicando, por lo que entonces, hermanos, vamos a encontrar varias veces que hubo, ¿verdad?, mención acerca de los bautismos. Pero ahora tenemos, hermanos, el apóstol Pablo mencionando en los Romanos capítulo 6 qué significa el bautismo. Porque una cosa, hermanos, es que uno sea sumergido en el agua, y otra cosa es en qué es lo que se está bautizando. En realidad, hermanos, aparentemente es como si fuera en el agua, pero aquí la Biblia dice que estamos siendo bautizados en la persona del Señor Jesús. Estamos siendo sumergidos en Él. Él, hermanos, Él nos da la entrada para vivir en Él y Él en nosotros. Entonces, esto lo dice aquí la palabra del Señor, dice en Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo también resucitó de entre los muertos y ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, más el vivir a Dios vive. El ser bautizado, hermanos, es haber sido lleno, ¿verdad?, de esa fe en el Señor Jesús. Y entonces, hermanos, y que este acto que se hace, hermanos, es con toda la fe en nuestro Dios, que Él, hermanos, va a conceder en la criatura, ¿verdad?, que está siendo bautizada, hermanos, que está siendo sepultada en una manera simbólica, pero que al salir del agua es también en una manera, hermanos, simbólica, como si acaba de nacer, como si está naciendo en una nueva criatura. Entonces, hermanos, ahora ya, hermanos, tiene la promesa de la vida eterna. Allí entra, hermanos, la promesa de la vida eterna, porque ahora dice que vive en Cristo, hermanos. Entonces aquí, hermanos, es lo que pues por ello la obediencia, ¿verdad? Muchos enseñan y dicen que el bautismo ese no tiene validez, no necesita ser bautizado. Bueno, mis hermanos, entonces quiere decir que esa persona no quiere morir juntamente con Cristo, ser sepultado juntamente con Él y resucitar juntamente con Él. Entonces quiere decir que no está obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Él quiere, hermanos, ser salvo a su manera, a sus condiciones. Pero el que pone, hermanos, aquí las condiciones es nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos dice, ¿verdad?, que el acto del bautismo es un acto de fe. Un acto de fe, hermanos, en el cual públicamente el hermano, la hermana, testifica lo que ya sintió, lo que ya creyó en su corazón. Lo hace públicamente, hermanos, y a la hora de ser sumergida y salir del agua, hermanos, entonces, pues ya, ¿verdad?, nuestra hermana, nuestro hermano ha cumplido con ese acto de obediencia. Bueno, mis hermanos, entonces hoy, ¿verdad?, tenemos la bendición de que una de nuestras hermanas, pues ella sintió, hermanos, en su corazón, nadie, ¿verdad?, nadie ¿cómo se dice?, le obligó, nadie le oprimió para que hiciera ella tomara esta decisión. La decisión, hermanos, es personal. Entonces, hermanos, pues tenemos aquí, ¿verdad?, que nuestra hermana Mónica Esquivel, pues ella se le hizo la pregunta. Bueno, ella al decir que ella ya deseaba ser bautizada, entonces usted desea hacerlo en un río, desea hacerlo en Santa Cena, desea hacerlo en cómo o quién desea que se le ministre el bautismo. Y la respuesta de nuestra hermana dice: yo quiero que sea aquí. Quiero que la iglesia sea testiga aquí en el santuario, porque aquí es donde yo conocí, aquí es donde yo comencé a escuchar palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, pues le vamos a hacer la invitación a nuestra hermana Mónica, ¿verdad?, que pase hacia el frente. Hermana, sí, hermanos, podríamos decir, ella es mitad americana, de mamá americana y de papá mexicano. Pero, hermanos, para el Señor, hermanos, dice que no hay acepción de personas. Entonces, de cualquier nación, de cualquier color, hermanos, nos recibe en su presencia. Promete dejar el mundo y sus atractivos, tales como cine, teatro, radio, televisión y cosas semejantes. Amén. Amén. Cantemos al Señor un himno de alabanza que exprese nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza. Hoy toda la creación
bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Gloria a Dios, aleluya. Quiero llegar pura y limpia a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudarlo de su luz, proseguir en su camino quiero yo. No miro más que el camino de la fe, lo que muy pocos han podido caminar. Nuestras hermanas, tome su tiempo y cántele al Señor Jesucristo su alabanza. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, que la gracia y paz de Dios sea con todos nosotros. Hoy en este día traigo un presente, pero no lo quiero hacer sola, lo quiero hacer en compañía de mi hermana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Cuando en las luchas fallece el alma, cuando en las pruebas no más vivir, siento que mi alma Cristo la toma, me da la calma, guiando con él, Cristo. pone mi alma nueva Así es. esperanza, Gloria a Dios. que yo te mire y a ti me humille, que gigante ante las pruebas y que no temas. Aleluya. Oh buen Señor, siempre en las luchas quieren vencerme. Amén. Así es. Pero Aleluya. en mi Cristo hallo solar, las pruebas pasan y me acrisolan, es mi confianza. Confianza es el Señor Jesucristo. Aleluya. Pon en mi alma nueva esperanza. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Yo te mire y a ti me humille, Aleluya. que vean gigante ante las pruebas y que no temas, oh buen Señor. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Allá en el cielo no habrá tristeza, no más dolores, llantos ni afán, cuando a mi Cristo yo le contemple. Aleluya. Gloria a Dios. Seré feliz. Cristo. Pon en mi alma nueva Amén. esperanza. Bendito sea Dios. Yes, aleluya. Yo te Gracias mire al Señor Jesús. Amén, y amén. me humille, que vea gigante ante
Hermanos, que esta alabanza haya sido para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz de Dios sea con Gloria a todos Dios. nosotros. El coro va a entonar su siguiente alabanza y después pasa nuestra hermana a cantar su presencia. No encuentro palabras para agradecerle yo a mi Señor Jesús por tantas bondades, su amor tan afable. Es Aleluya, gloria a Jesucristo. porque grandes montañas movió, Así es, gloria a Dios. inmensas tormentas calmó. Bendito sea Dios, Y aleluya. en medio de tristeza peleó mi batalla. Bendito sea el Señor. Salí vencedor. Gloria a Jesucristo. Gracias Si a hoy Dios. estoy aquí es por tu inmenso me has sostenido. Porque en cada momento Amén, aleluya. triste o feliz tú estabas Gloria, conmigo. gloria a Cristo, gloria a Dios. Oro mi plata, ni nada que tenga el valor Amén. más preciado en el mundo. Gloria a Cristo. Podría guardarte, porque todo es tuyo. Sí, aleluya. Así es, gloria a Cristo. Otra vez ya me encuentro en este lugar. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Por Jesucristo, aleluya. Amén, gloria, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Siento tan cerca de Dios. Amén, amén. gloria mostraste en mí. Bendita sea su misericordia. Aleluya. Lo suyo se amó. Le damos la gloria, gloria a Cristo. Aleluya. Si yo estoy aquí es por Aleluya. Por su misericordia, por su bondad. Aleluya. en cada momento. Bendito sea el Señor. Sea feliz tú estabas. Gracias, gracias a Dios. Aleluya. Oro ni plata, ni Bendito sea el Señor Jesucristo. más preciado en el mundo. Gracias a nuestro Dios. Aleluya. Porque todo es tuyo. Todo es del Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. El Señor Jesucristo está con nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Cristo. Gloria sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Llevo mi canto, un canto de victoria. Muchas gracias, Señor. Gracias al Señor Jesucristo. Y hoy estoy aquí es por tu inmenso Amor de Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Ni por oro ni plata Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Aleluya. tenga el valor más preciado en el mundo. Podría pagarte, Señor porque Jesucristo. todo es tuyo. Todo de Dios. Aleluya.
Señor reine y gobierne en nuestros corazones. Estamos de fiesta, gloria al Señor Jesús. Hechos 8:36, gloria al Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, que impide que yo sea bautizado. El título: ¿qué me impide bautizar? Gloria a Dios. Hermanos, eunuco, gloria a Dios, ya había creído, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, como muchos de nosotros, o de los que están, hermanos, oyendo la palabra de Dios, que ya tienen tiempo, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Pero hay algo, hermanos, hay algo que les impide tomar ese paso. Muchos, hermanos, decimos es que ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi amigo, mis parientes? Ese es lo que impide, hermanos, de que uno, hermanos, obedezca la palabra de Dios. Los siervos, hermanos de Dios, los apóstoles decían: primero es obedecer a Dios y después a los hombres. Pero muchos, hermanos, no obedecemos la palabra de Dios, sino que obedecemos la voz del hombre. He aquí agua que impide que yo sea bautizado. Fíjense, hermanos, qué ironía, ¿verdad?, de la vida. Ya le estamos sirviendo al Señor. Tenemos ya un puesto en la iglesia. Somos miembros ya, hermanos, de la iglesia por 2, 3 años. Pero todavía no ha llegado, hermanos, esa decisión a nuestra vida de decirle: Señor, pues quiero poner mi vida en tus manos. Si algo me llegara a pasar, yo quiero tener asegurada mi salvación, como dice la palabra del Señor, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Se salva, hermanos, en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, empezamos a oír la palabra de Dios. Llegamos, hermanos, a unirnos, hermanos, a los que le cantan al Señor. Ocupamos un lugar, hermanos, acá enfrente. Pero nos está haciendo falta algo en nuestra vida, aleluya. Tomar, hermanos, el paso de obediencia, aleluya. O sea, pero ¿qué es lo que está impidiendo? ¿Qué es lo que te impide servirle a Dios? ¿Qué es lo que te impide decirle: Señor, yo me bautizo? ¿Qué es lo que te impide? Tienes tiempo ya cantando en el coro y no has tomado esa decisión. Yo empecé, hermanos, así como muchos, integrándome primero al coro y después, hermanos, me bauticé. Pero llega ese momento. Ese momento, hermanos, decisivo, hermanos, creo que es el mejor y el más importante de nuestra vida. Hermanos, tomar ese paso. Hermanos, dejar las cosas de este mundo. Dice la palabra de Dios que estas cosas son perecederas. Pero tu vida, hermano, ¿no te has puesto a pensar si algo ocasionara, hermanos, que llegara repentinamente a nosotros, hermanos, la muerte? Y muchas veces, hermanos, escuchamos la palabra de Dios y nos invitaban a que tomáramos esa decisión. Pero
pues algo se nos oponía al tomar ese paso, hermanos, tan importante en nuestra vida. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿A dónde, hermanos, dice la palabra del Señor que nada más hay dos lugares donde el ser humano, hermanos, después de que usted muere, hay un paraíso y hay un infierno? Eso es verídico, hermanos, en el Señor. El enemigo, hermanos, de nuestras almas le ha hecho creer a mucha gente que aquí es donde usted vive el infierno porque carece de muchas cosas, tiene enfermedad. Hermanos, y aquí, no te preocupes, tú vive como tú quieras, disfruta tu vida, porque cuando te mueras pues ya se acaba todo. Eso es mentira del diablo, hermanos, en el Señor. Lo que Él quiere, hermanos, llevarse a los más que Él pueda, hermanos. Pero Jesucristo lo reprenda, aleluya. Porque dice la palabra del Señor que Él ha sido mentiroso desde el principio. El que habla verdad, hermanos, es el Señor Jesucristo. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor Jesús. De eso, hermanos, es lo que este eunuco, hermanos, había estudiado. Gloria a Dios. Él había, hermanos, ido a adorar al Señor. En aquel tiempo, hermanos, se encaminaban, hermanos, hasta 30 días caminando, hermanos, para ir a adorar al Dios de Israel. Este hombre, hermanos, en el Señor venía estudiando la palabra de Dios, pero no entendía, hermanos, lo que este hombre estudiaba. Es por eso, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios toma a Felipe, gloria al Señor, y lo pone, hermanos, en el camino, hermanos, donde iba a pasar este eunuco, gloria al Señor. Muchas veces, hermanos, sucede, hermanos, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Hermanos, andamos caminando por el mundo. Hermanos, sabemos las cosas, sabemos que hay un Dios, sabemos, hermanos, que un día vamos a morir, pero sin esperanza alguna. Este hombre venía estudiando que había esperanza, gloria al Señor. El Señor, hermanos, te ha puesto en este lugar, amigo que nos visitas, para que tú oigas la palabra de Dios, para que tú también decidas. Aquel hombre, hermano, dijo, aquí agua, o sea, es lo que hacía falta para que él obedeciera la palabra de Dios. He aquí agua que impide que yo sea bautizado, aleluya. No había impedimento, el Señor preparó todas las cosas, aleluya. Hermanos, en el desierto es imposible, hermanos, hallar agua. Pero en aquel, hermanos, momento, gloria al Señor, aquel eunuco, hermanos, vio el agua, gloria al Señor. Dice el Señor Jesucristo que Él es el agua de vida, aleluya. Gloria a Dios. Ese es, hermanos, el Señor, hermanos, es nuestra agua de vida. La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice en Isaías 55, del 1 en adelante: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Porque, ¿por qué gastáis el dinero en pan y vuestro trabajo no en hartura de pan y vuestro trabajo? Gloria al Señor. Oídme atentamente y comed del bien y deleítese vuestra alma con grosura. Gloria al Señor Jesucristo.
No, hermanos, se necesita dinero. No se necesita pagar, hermanos, para recibir la bendición de Dios. Es gratuita, gloria al Señor Jesucristo. Lo único, hermanos, que el Señor nos pide que tomemos esa decisión. Dice la palabra del Señor que hoy es el día de salud. Hoy es el día de salvación, gloria al Señor Jesús. Hoy, hermanos, en el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que hay fiesta en el cielo por uno que se arrepiente. Y si fueren 2 o 3 hermanos, sigue la fiesta, gloria al Señor Jesús, porque han decidido, hermanos, obedecer el mandamiento del Señor, aleluya. El que creyere y fuere bautizado será salvo, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo, hermanos, amigos que nos escuchan, que han asistido, están asistiendo a la iglesia, cuánto tiempo más piensas que el Señor te va a dar de vida? No sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, que un día vamos a estar delante del Señor. Ahí va a ser, hermanos, el lamento. Ahí va a ser el lloro. Porque tuvimos la oportunidad de echar mano a la vida eterna y la desperdiciamos por el impedimento que había, hermanos, en esta tierra, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, que nos impiden servirle al Señor. Pero hay, hermanos, promesa de Dios para todo aquel que eche mano, hermanos, de la vida eterna, de aquel que se bautiza, de aquel que le dice: Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Si tú me mandas llamar el día de mañana o a hoy en la noche, no tengo miedo. Estoy en tus manos, gloria al Señor Jesucristo. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu de Dios. Aleluya. Después, hermanos, que hemos sido bautizados, hermanos, ya no hay condenación, hermanos. Es promesa del Señor. Tenemos promesa del Señor, aleluya. De que un día, hermanos, en el Señor Jesucristo, el Señor viene. Dice que a la final trompeta, gloria al Señor Jesús, los que han dormido, hermanos, en Cristo resucitarán primero, aleluya. Y los que vivimos, los que hemos quedado, aleluya, seremos también juntamente, gloria al Señor, arrebatados, aleluya. Y le recibiremos al Señor en los aires, gloria a Dios, aleluya. Porque, hermanos, el que duerme está descansando en el Señor ya. Pero los que vivimos, hermanos, todavía también tenemos esa oportunidad, aleluya. Seguimos esperando al Señor, hermanos, porque Él ha prometido, aleluya. Tenemos, hermanos, esa promesa de nuestro Dios, hermanos, pero es de decisión, hermanos. Nuestra vida, hermanos, está en fuego. Está en nosotros, hermanos, el tomar esa decisión. Pasar, hermanos, o quitar, hermanos, el impedimento, hermanos, que no nos ha dejado llegar a ese acto tan glorioso, tan sublime, aleluya. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos ayude
hermanos, que nos dé valor, porque dice la palabra de Dios que es de valientes el que arrebata el reino de los cielos. Aleluya. Para los que hemos, hermanos, ya arrebatado el reino de Dios, mantenernos firmes, esperándole, velando, hermanos, en ayuno y oración, hermanos, porque no sabemos a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermanos, y esta palabra pues sea de edificación, hermanos, para nuestra vida espiritual. Que la gracia y la paz de nuestro Dios reine y gobierne en vuestros corazones. Un himno de alegría, un cántico de amor, al nacer un nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, en ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas. Gloria a Cristo. Y como les he dicho desde el principio, les agradezco mucho desde el principio que yo he llegado aquí, ustedes siempre me recibieron con las manos abiertas. Y yo les agradezco mucho eso. Sus testimonios también me han servido mucho. Y espero quitar las penas para poder yo también. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿verdad? Ya, como que ya nosotros un poco más de confianza, ¿verdad? A los corazones, entonces, ya, ¿verdad? Nuestras hermanas la pueden recibir con un abrazo y un Espíritu Santo y pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermana Mónica de Chile. Amén. Cantemos al Señor, aleluya. Cantemos al Señor un himno de alabanza que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Hoy toda la creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos al Señor, aleluya.